Bien, otra vez esta magnífica posibilidad de encontrarnos y de reencontrarnos aquí tomando un café. Hoy vamos a tocar un tema que por allí para muchos es tabú, cuesta mucho, es difícil hablar de la muerte, hablar de una enfermedad terminal y sobre todo cuando hablamos de personas que queremos y están muy en nuestro entorno o muy cercano. Por eso vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con estos cuidados paliativos, estas posibilidades paliativas, este acompañamiento en el final de los días de las personas. Por eso hoy está con nosotros el doctor Ezequiel Forte. Doctor, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que primero vamos a conocer algo más de qué es la parte paliativa, porque después hay una fundación que ustedes están trabajando para poder desarrollar en concreto toda esta temática. Pero vamos a arrancar por esto, ¿no? Cáncer es palabra tabú. Sí, en línea general sí. Y porque bueno, el cáncer la gente lo asocia directamente con la muerte, ¿no? Y pues, muchas veces no es así. O sea que en realidad cuidados paliativos, le explico un poquito primero qué es. Perfecto. Cuidados paliativos, sí, ¿no? Sí. Cuidados paliativos es una asistencia que se le da al paciente cuando la enfermedad del paciente no corresponde a una terapéutica ya curativa y cuando uno ve que el pronóstico es malo y que ya se está acercando a la última etapa del final de su vida, ¿no? Eso puede tener, obviamente que esto tiene mucho relación con el tema cáncer, como vos recién lo mencionaste bien, pero este tipo de asistencia se brinda en realidad a otras enfermedades que también, digamos, van deteriorando la salud del paciente y que uno sabe que puede ya entrar o que está entrando en la última etapa de su vida. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de Por enfermedad? ejemplo, insuficiencia renal crónica, por ejemplo, problemas respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, bueno, en el caso de mi especialidad, la insuficiencia cardíaca en un estado avanzado, que también, digamos, uno ya va viendo que el paciente está entrando en la última etapa porque hay un montón de marcadores pronósticos que te hacen ver y las herramientas terapéuticas se van agotando y los marcadores pronósticos hacen ver que ya está entrando en la última etapa de su vida, ¿no? Y ahí entra a trabajar este tipo de asistencia que se llama cuidados paliativos. ¿El cuidado paliativo es lo mismo que un tratamiento paliativo? Bueno, se confunde un poquito las cuestiones acá. Es un tratamiento paliativo que se centra más en la persona, no tanto en la enfermedad, ¿no? Se centra más, normalmente las terapéuticas se centran en la enfermedad, uno quiere curar o reducir tal enfermedad, ¿no? Claro. En este caso los cuidados paliativos se centran más sobre la persona, uno quiere que la persona esté bien, que se sienta bien y que transcurra esta etapa de su vida de la mejor manera posible. ¿Usted le ha tocado casos así muy puntuales, muy cercanos con estos tratamientos? Creo que, digamos, es un tema que nos atraviesa a todos porque todos hemos tenido algún amigo, un pariente, familiar que ha cruzado en la última etapa de su vida y lo ha hecho de diferente forma, ¿no? Uno siendo médico, obviamente que está muy en contacto con el tema de la muerte y en la etapa final de los pacientes. Sí, he tenido pacientes, digamos, en su etapa final. Y he tenido también familiares también en su etapa final también, por supuesto. Usted, su especialidad es la cardiología, ¿no? Sí, claro, y acá cabe aclarar algo que yo siempre aclaro cuando me preguntan todo esto. Yo no soy especialista en cuidados paliativos y en realidad lo que estoy haciendo es coordinando un grupo de personas que están interesadas en el tema, que trabajan de hecho mucho más que yo habitualmente en este tema, formando una fundación, digamos, que pueda brindar asistencia de cuidados paliativos a los pacientes. Pero eso no quiere decir que yo vaya a trabajar en cuidados paliativos, ni que yo vaya a estar al lado del paciente en cuidados paliativos. Si es mi paciente y tiene que ver con la cardiología, sí, pero nosotros vamos a tener un equipo, que tenemos ya parte del equipo armado, de un especialista médico en cuidados paliativos, una enfermera especialista en cuidados paliativos y un equipo también de asistentes, kinesiólogos, nutricionistas, asesores espirituales, porque también esto tiene que ver también mucho con lo espiritual también, que brindan la asistencia en terreno, ¿no? Que brindan la asistencia, que hacen el trabajo asistencial. ¿Esto va a funcionar en Concordia, esta fundación? Sí, claro, por supuesto. Nuestra idea es para el año que viene ya poder lanzarla.
Está todo, digamos, en la parte de elaboración legal, la parte legal, Exactamente, jurídica. exactamente. Estamos terminando de formalizar el estatuto para tener la personalidad jurídica, exactamente. Recién hablaste del acompañamiento espiritual, ¿es importante? Es fundamental. Sí, porque los cuidados paliativos, como yo te comenté antes, se centran en la persona en sí misma, ¿no? Y bueno, el tema espiritual siempre sale en esta etapa, ¿no? La flora, por supuesto. Hay gente que, bueno, es católica, hay gente que es judía, hay gente que es evangelista, hay gente que es atea y no cree en nada también, no, pero para la gente que aflora lo espiritual, nosotros también tenemos que estar ahí acercándole un sacerdote, un rabino o el de la religión que sea, ¿no? Nuestra fundación, la idea de nuestra fundación es acompañar al paciente independientemente de la religión que el paciente tenga, ¿no? La gente, el común de la gente, digamos, cuando está atravesado por esta situación de enfermedad, de angustia, recurre más a estos cuidados, necesita el acompañamiento o por allí se aísla. Mira, nosotros creemos que esto es un derecho que tiene el paciente, ¿no? Porque es una etapa de la vida. Sabemos que la muerte es una etapa de la vida también, ¿no? Es algo que a todos nos va a tocar, indefectiblemente, y es difícil a veces hablar del tema, y la gente rehúye y lo tiene como un tema tabú. ¿Por qué nos cuesta tanto? Pero es una etapa. Y bueno, porque la sociedad occidental tiene un pensamiento que como que nunca nos vamos a morir, un pensamiento de inmortalidad se llama, ¿no? Uno piensa que va a vivir toda la vida, que va a vivir durante muchos años, y no siempre es así. A veces se encuentra con alguna enfermedad a etapas más tempranas, es más difícil, y a etapas más tardías también sigue siendo difícil, y uno no está preparado para esto, no piensa en esto. Y es muy importante estar preparado y pensar para esto, saber que somos finitos, saber que todo nos va a llegar en nuestra hora, y saber que eso también poder afrontarla de la mejor manera posible, porque eso también es una etapa de la vida. Y como nosotros decimos, cuando uno nace, es una etapa de la vida, ¿no? Es el nacimiento de una persona nueva que viene al mundo. Y para eso la medicina y la sociedad ha preparado múltiples recursos. Tiene el neonatólogo, lo está esperando, tiene la neonatología si el paciente se complica, tiene el obstetra, tiene el cirujano. Están todos un equipo alrededor del bebé recién nacido que está viniendo al mundo. Ahora, cuando nosotros nos morimos, que es también cuando otra dejamos etapa, el mundo, claro, la otra etapa. La etapa final de la vida, parece que prácticamente no hay recursos. No hay recursos médicos, no hay recursos espirituales. Y dice, bueno, no, ya no hay más nada que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, cuando no hay más nada que hacer, hay muchísimo para hacer. Hay muchísimo para hacer. Porque nosotros creemos que el paciente tiene que vivir bien hasta el último momento de su vida. ¿Sí? ¿La familia lo entiende eso? Claro, bueno, el cuidado paliativo va también orientado hacia la familia, ¿no? Para darle o brindarle recursos también a la familia para poder entenderlo, para poder acompañarlo y para poder asistir al paciente de la mejor manera posible, ¿no? Quienes alguna vez tuvimos esta posibilidad, ¿no? de caminar en el filo, ¿no? entre la vida y la muerte. Recuerdo personalmente, hace muchos años, también pasé por una situación, digamos, no sé si podemos llamar extrema, pero bueno, aparece un cáncer. Y recuerdo que siempre los médicos que me acompañaron en ese momento tan difícil, ¿no? Siempre decían, pensá que el 50% de tu recuperación pasa por tu mente. ¿Es así o no? Cargarse de cosas positivas, cargarse de trabajo, cargarse del acompañamiento de los amigos y de la familia. No, yo no te podría decir de la curación o no, si puede pasar por la mente. Sí, seguro la actitud que vos tengas con la vida o la actitud que vos tengas con tu enfermedad tiene mucho que ver en cómo la vas a transcurrir y posiblemente tenga algún impacto positivo en tu recuperación, ¿no? Que el paciente, por supuesto que es negativo y piensa que todo el tiempo le va a pasar algo, digamos, esto no es tan científico lo que digo, pero bueno, posiblemente termine pasando, digamos, ¿no? Porque ya lo está viendo en forma negativa y porque en realidad hace muchas cosas para que eso termine mal. El paciente que está en forma positiva, mantiene una personalidad positiva y afronta a esta etapa, digamos, de diferente manera, bueno, la pasa mucho mejor. No te podría decir curación porque, bueno, nosotros, una cosa es la terapéutica, o sea, que va hacia la enfermedad.
tratamos de curar siempre la enfermedad. O sea, los médicos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que el paciente viva, digamos, y tratamos de curar la enfermedad. En la etapa paliativa, que puede ir paralelo, ¿no? O sea, no es que uno cuando entra a cuidados paliativos a trabajar ya no deja de hacer terapéuticas. Puede seguir haciendo terapéuticas. Por ejemplo, el paciente puede seguir haciendo quimioterapia si tiene indicado por su oncólogo quimioterapias, en el caso de que tenga un cáncer en una fase avanzada. Pero nos centramos en la familia, nos centramos en lo espiritual, nos centramos en que el paciente no tenga dolor, no tenga disnea, que esté bien. Se habla de curar algo que nosotros llamamos, que se llama en realidad dolor total. O sea, el dolor no solamente físico, sino también el dolor emocional, el dolor espiritual, de que esté bien con la familia, que la familia lo pueda entender. Y realmente es algo que, como yo te decía, nos atraviesa todo y realmente se puede ayudar mucho. Se puede ayudar realmente mucho a esta gente. Claro, por eso te decía, digamos, hablaba de recuperación, no de cura. Claro. Digamos, por eso decía que el médico me decía, tu recuperación, 50% pasa por todas estas cuestiones, ¿no? Sí, uno se recupera más rápidamente si mantiene un pensamiento positivo, posiblemente. Y cada vez son más el tema de la gente que acude a la parte paliativa, ¿no? En mi época, cuando me pasó esto, hace 18 años atrás, no se hablaba mucho de estas cuestiones que tienen que ver con este acompañamiento tan cercano. Claro, esto surge de hace algunos años y ya viene con mucha más fuerza porque se ha visto que es una etapa, como yo te decía, una etapa fundamental de la propia vida, ¿no? De hecho, es tan importante que hoy en día para aprobar un sanatorio con normas internacionales de estandarización, piden que tengan equipo de cuidados paliativos. O sea que es parte fundamental del equipo de salud, tener equipos de cuidados paliativos en los sanatorios o en los hospitales, ¿no? Por supuesto. ¿Y en Concordia se está dando esto? Bueno, en Concordia tenemos algunos médicos que hacen algo de cuidados paliativos, pero lo que nosotros tratamos de mantener una visión más de un tratamiento integral. El problema, como siempre, ¿no? Falta de tiempo, falta de recursos, poca cobertura de las obras sociales, poco sostén del sistema público de salud. Nosotros queremos armar un equipo para brindar realmente cuidados paliativos, para que si necesitamos que lo vea un kinesiólogo, tenga el kinesiólogo, que sea también especializado en esto, si necesitamos gente voluntaria que pueda charlar, que pueda hablar, que pueda solucionar problemas que están alrededor del paciente, que también los tengamos. Y aparte de ello, que tengamos la médica también que pueda quitarle el dolor al paciente, ponerlo confortable, que esté tranquilo, ¿no? Si necesitamos un asesor espiritual, también tenerlo. O sea, nosotros apuntamos más a brindar un tratamiento más integral, no solamente aislado, solamente en lo médico. Porque también hay una gran diferencia entre brindar tratamientos a un paciente que ya de repente está más agónico, o sea, que está en su último momento de su vida, o brindar un tratamiento y que el equipo de cuidados paliativos entre a trabajar cuando ya el pronóstico ya es malo y que ya sabemos que es una enfermedad terminal y sabemos que en los próximos, tal vez, meses va a terminar con la vida del paciente. Ahí es muy importante que el médico oncólogo, cardiólogo, neumonólogo, quien sea, contacte al equipo de cuidados paliativos para que pueda acompañar a esa familia y acompañar a ese paciente en ese proceso. Siempre se habla, ¿no?, que no solo el paciente, sino que toda la familia también se enferma. ¿Esto es así? Por supuesto, ni hablar, sufren todos, ¿no? Y a veces sufren más los familiares que el paciente. Hay que aprender, tiene mucho de enseñanza esto, ¿no? Es una etapa que se enriquecen todos. Los pacientes se ponen más sabios, los pacientes se ponen más contemplativos, las familias a veces se ponen más sabias y a veces se ponen más reticentes, pero bueno, seguro que es una etapa que van a terminar aprendiendo, y de repente lo que hay que aprender también es a soltar, a dejar ir, a acompañar, a sanar cuestiones internas que de repente debilitan los vínculos familiares, el tema de el tema de las relaciones con la familia, que el paciente pueda reconciliarse con un hijo si estaba peleado, que el paciente pueda, si hace mucho tiempo que no ve a algún familiar, que lo pueda ver, digamos, realmente le hace muy bien al paciente. Eso es lo que están buscando en línea general. El paciente quiere principalmente, obviamente, lo orgánico, ¿no? Que no tenga dolor y que no le falte el aire, o sea, que no la pase mal
a veces los pacientes tienen vómitos, calmar los vómitos, digamos, o sea, calmar los síntomas orgánicos. Pero también asistirlo y calmar lo espiritual, digamos, lo interno, es fundamental de los cuidados paliativos también, ¿no? Es como se dice habitualmente, ¿no? Que no hay duro que se resista a una enfermedad, ¿no? Claro, sí, sí. Es una etapa muy, muy vulnerable de la gente, muy vulnerable, en donde, ya te digo, habitualmente aflora lo bueno de la gente, habitualmente aflora una parte contemplativa de la gente, donde nos enseñan también, les enseñan los familiares y nos enseñan también muchos a los que los podemos asistir. A veces uno ve, ¿no? La gente le regala una imagen, una estampita, un rosario, una Biblia, bueno, en lo que crea esta persona. ¿Eso ayuda? Reconforta muchísimo. Ahí depende, obviamente, lo que el paciente sienta. Si el paciente no cree en nada de eso, digamos, posiblemente no tenga demasiado impacto, ¿no? Pero si el paciente piensa que esto, bueno, es otra etapa que tiene que pasar y va a ir a una vida superior o va a estar... bueno, obviamente que todo eso ayuda y reconforta mucho. El paciente que cree que tiene espiritualidad, o sea, que cree que es religioso, que digamos, tiene una relación definida, por supuesto esta etapa la transita de una forma diferente y la puede transitar con más sabiduría, ¿no? Desde su experiencia, doctor, muchas veces uno escucha, no, que él no se entere que tiene tal problema. ¿Es bueno que el paciente sepa lo que tiene? Y bueno, eso es parte del trabajo paliativo, ¿no? Hay que ir trabajando. Hay pacientes que quieren saberlo, hay pacientes que prefieren no enterarse, hay pacientes que no están preparados para saberlo o enterarse, hay familias que no están preparadas también para escuchar, hay familias que escuchan o pacientes que escuchan solamente lo que quieren escuchar, lo que quieren entender. Por eso este tipo de asistencia lleva mucho tiempo de estar y de escuchar y de preguntar y de conocer a la familia, de conocer al paciente y de conocer al enfermo. Yo le preguntaba esto porque, como usted decía recién, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia personal y su historia familiar y su entorno, ¿no? Y pasa que a veces, de eso acá no vamos a hablar, no preguntes esto, no digas aquello. Los pacientes se dan cuenta, o sea, se dan cuenta que están en su etapa final, o sea, esto es así. ¿Es parte de la ley de la vida? Pueden negarlo, pero ellos internamente, la mayoría de ellos se dan cuenta y si se dan cuenta que le están ocultando información o que el médico habla por fuera, muchas veces es peor, ¿no? O sea, porque se ponen molestos, se ponen enojados, porque me están ocultando información. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que trabajarla con el paciente para que reciba la información adecuada, en el tiempo adecuado, de la forma adecuada, y para la familia también que pueda entender, digamos, que también es un derecho del paciente saber qué es lo que le está pasando, para también poder terminar a veces solucionar algunos problemas que tiene, digamos, muchas veces con el vínculo familiar, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Cuando uno está en una etapa, digamos así, que sabe que se le termina su camino, es como que necesita, ¿no? Reencontrarse, necesita ordenar las cuentas pendientes, ¿no? Totalmente, hay que planificar. Es muy importante que esto, ¿no? Porque es como que uno, digamos, lamentablemente si tiene una enfermedad terminal que te toca transitar esta etapa, es importante que el paciente deje todas sus cosas ordenadas y que él se sienta bien, que dice, bueno, yo hice esto otro. A veces la gente está preocupada por cosas que para nosotros no tenemos ni idea. No sé, por ejemplo, se preocupan porque tienen el perrito en la casa y quién le va a dar de comer al perrito. Y bueno, claro, uno de repente soluciona eso y digamos, para el paciente que está transitando en esa etapa es fundamental y era muy importante porque estaba todo el tiempo preocupado por el perrito, por la abuela, por el tío, por el hijo, por quien sea, y que eso pueda quedar ordenado realmente le transmite mucha paz al paciente. ¿Cómo se le dice, ¿no? Me imagino que en algún momento le habrá tocado también a usted, ¿no? A un enfermo terminar de decir, bueno, mira, esta es tu historia clínica, venimos ya casi que no hay posibilidades, hay que ser tiene mucho tacto, ¿no? Hay que ser muy humano para esto. Y sí, por eso es importante conocerlo el paciente, ¿no? Que el paciente es una charla también de amigos, ¿no? O sea, en donde bueno, uno cumple un rol que es el rol médico
pero uno tiene también que conocerlo para ver si está preparado también para aceptarlo, ¿no? Para conocerlo. Por eso decíamos, ¿no? Qué difícil. Es todo un arte, ¿no? Sí, Esto sí. no es fácil. Y algo que es fundamental, bueno, yo encaro toda esta etapa, digamos, porque creo que realmente esto a mí me enriquece mucho como persona, me enriquece mucho como médico, me parece que bueno, me hace ganar más empatía con el paciente, realmente me hace muy bien a mí, a pesar de ser un tema tan duro y que muchas veces terminamos largando alguna lágrima, Sí, sí. me enriquece mucho a mí. Pero fíjate que en la Facultad de Medicina no nos preparan para esto que vos, tan sencillo, decís, mira, ¿cómo le decís a un paciente, digamos, que está en su etapa final o que ya no hay más tratamientos curativos, o que las opciones terapéuticas ya se van acabando y de repente está entrando en su etapa final? ¿Cómo se lo decís? Nadie en la Facultad de Medicina te explica o te da herramientas para que vos puedas hablar con el paciente, sentarte a charlar con el paciente, acompañar a la familia. No existe esto, no existe. Entonces realmente para mí y para todo el grupo que estamos trabajando en todo esto, muy enriquecedor. Realmente sentimos que nos ayuda bastante también a nosotros mismos, ¿no? Sí, o sea, no hay una materia didáctica para No, enfrentar. porque la medicina se basa en la curación, ¿no? Y que el paciente se muera es el fracaso, digamos, Claro. ¿no? Es una posibilidad. Pero bueno, digamos, es una realidad más que una posibilidad. ¿No? Y hay otra reflexión es, bueno, hay que vivir la vida, ¿no? Nosotros siempre decimos, tratamos de que el paciente viva bien hasta el último minuto de su vida. Hay que vivir bien. ¿Por qué va a transitar esa enfermedad, que son esos últimos de repente momentos, meses, días que le queda, de mala manera? ¿No? Que lo viva bien, que lo viva con la alegría, que lo viva con la mejor... obviamente tiene momentos trágicos todo esto, pero que lo viva de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Y sobre todo la familia, el entorno, ¿no? El más cercano, Todo. que es lo más Todo. que más cuesta o difícil. Todo. Y eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Eso depende de la personalidad de cada uno. Bueno, Ezequiel, ojalá que pronto este anhelo de la Fundación se pueda plasmar, se pueda concretar en bien de mucha gente que realmente necesita, y sobre todo en los momentos terminales, cuando no solo la parte afectiva, no solo la parte médica, sino que fundamentalmente también muchas veces la atención espiritual, la contención, saber escuchar, que muchas veces nos cueste mucho, ¿no? Cuesta muchísimo. Saber empatizar con el paciente. Y una cosa que, digamos, yo siempre digo que he aprendido también con todo esto es que hay que tratar de vivir cada día, ¿no? Cada día cuenta. Nosotros tratamos de que el paciente viva bien hasta el final, pero nosotros mismos tenemos que tomar conciencia de que tenemos un tiempo limitado acá en la Tierra y que, bueno, digamos, hay dos frases que yo uso mucho en todo esto, que es una frase de Winnie the Pooh, de los chicos, y que dice, le pregunta a Christopher Robin, le pregunta, ¿cuál es tu día favorito, Winnie? Y dice, ¿qué día es hoy? Y dice, hoy es mi día favorito. Hoy es mi día favorito. Claro. ¿Sí? Así que es muy importante. Y la otra cosa es, si uno pensaría que te vas a morir, ¿qué es lo que harías el día de hoy? Bueno, nos estamos muriendo, todos nos estamos muriendo un poquito. Hagámoslo, lo que querramos hacer, hagámoslo, disfrutemos de la vida, disfrutemos el día a día, porque hay algo que se termina, que es el tiempo en la Tierra, se termina, digamos, y lamentablemente todos vamos a tener un final en esta vida. Hay que vivir cada día, digamos, de la mejor manera posible. Doctor Ezequiel, gracias por acompañarnos, porque nos ayudaste a entender un poco más la vida desde la muerte. Claro, totalmente. Teniendo esa conciencia, ¿no? Si uno tiene la conciencia de eso, ¿no? Que esto, la vida se va agotando, digamos, uno debería poder encarar la vida de otra manera. Y porque nuestro instinto de supervivencia es más fuerte, ¿no? Totalmente. ¿No? Y cuesta, fíjate, digamos, a nosotros mismos cómo a veces nos cuesta hablar del tema, ¿no? Sí, ¿no? sí. Es Así un que tema bueno, difícil. ¿Usted qué haría hoy, por ejemplo, si sabe que se le termina? No, creo que lo más importante de todo es estar con la familia. Lo único que vamos a dejar en la vida son los vínculos afectivos y lo más rico que hay en la vida. Esto lo sabemos todos, todo el mundo lo dice, es pasar tiempo
con tus hijos, con tu familia. Si uno le pregunta a un paciente que está en su etapa final de qué te vas a arrepentir, la mayoría de ellos se arrepiente de haber trabajado demasiado, de haber no estado con la familia, de haber pasado más tiempo con sus hijos, con su familia. Los vínculos afectivos son los que nos hacen humanos. Los que nos atan y que nos dan fuerza, ¿no? Totalmente, y es la riqueza más importante que tenemos. Y lo que nos ayuda a superar estos momentos tan difíciles. Y totalmente, totalmente. Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Nosotros nos estaremos reencontrando en cualquier momento porque preparamos el café y nos vamos a encontrar aquí a través de la televisión de Concordia. Por eso, como siempre digo, te invito a un café.